Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. Hace algunos días, cuando estaba revisando mi canal de YouTube, he visto que los mensajes que se están repitiendo bastante en mis últimos videos son estos en los que ustedes me preguntan qué distribución de Linux estoy utilizando. Y voy a aprovechar el día de hoy para contestar esta pregunta y también para darles más información acerca de otras distribuciones que les puede llegar a interesar, e incluso les voy a mencionar una plataforma que les puede ayudar a aprender todo esto sin la necesidad de instalar Linux en su computador. Para todas aquellas personas que se han estado preguntando qué distribución de Linux utilizo, la distribución que yo utilizo se llama Linux Lite. Esta distribución, les voy a dar un poco más de información en un segundo, pero para aquellas personas que se han preguntado esto, aquí está la página oficial llamada linuxliteos.com. Aquí pueden descargarlo y demás. Primero, para aquellas personas que no tienen mucha idea de esto del mundo de Linux y quieren empezar a probar cosas, y sobre todo quieren empezar a probar algo que sea relativamente sencillo pero funcional, bueno, yo les recomiendo que empiecen con Ubuntu. Ubuntu probablemente sea la distribución de Linux más popular que existe hasta el momento. De hecho, hay muchas personas que creen que cuando hablamos de Linux tan solamente estamos hablando de Ubuntu. Pero obviamente en Linux hay muchas variaciones, hay muchas distribuciones. Están las distribuciones basadas en Debian, que entre ellas podremos encontrar Ubuntu, las basadas en Fedora, las basadas en Arch y demás. El día de hoy yo les recomiendo, o al momento que estoy grabando este video, yo les recomiendo que empiecen a utilizar Ubuntu si quieren empezar en todo esto, porque con Ubuntu van a encontrar mucha información. Van a encontrar, por ejemplo, cómo instalarlo en videos de YouTube, van a encontrar publicaciones de actualizaciones, hay revistas que tan solo se encargan de hablar de Ubuntu y demás. Al final, Ubuntu es el sistema más popular del mundo de Linux. Ahora, relacionado con la instalación, que también me lo han mencionado bastante acerca de cómo debería instalar Ubuntu. ¿Debería instalarlo en una máquina virtual, en una segunda partición, o lo debería instalar tan solo desde la nube y tan solo conectarme a él? Bueno, la forma en la que yo les recomiendo cómo instalar Ubuntu es haciendo una segunda partición en su computador. Esa es la forma en la que yo lo utilizo. Por ejemplo, cuando ustedes me ven que yo grabo un video, yo lo hago en una segunda partición en mi computador. Esto es básicamente tener en tu computador dos sistemas operativos instalados. Por ejemplo, la mitad podría ir para la mitad del disco duro, o la mitad del espacio podría ir para Windows, la otra mitad para Linux. Esta es la configuración que yo utilizo, pero incluso cuando estaba en la universidad yo utilizaba en mi computador con tres sistemas operativos incluso al mismo tiempo. La mitad era para Windows y la otra mitad era para dos sistemas de Linux. Una era para Ubuntu, otra era para Kali, por ejemplo, o a veces me aburría de alguna distribución, la cambiaba. Pero de esta manera pueden ir practicando cosas sin la necesidad de instalarlo en una máquina virtual. Ahora, para aquellas personas que no saben todavía cómo empezar con esto de Linux y no saben los comandos y no quieren instalarlo en su computador, digamos como segunda partición, pueden hacerlo a través de una máquina virtual. Personalmente no me gusta utilizarlo como máquina virtual. Uno, porque no accede directamente a los recursos del sistema operativo, así que corre más lento. Obviamente porque primero se ejecuta en Windows y luego ejecuta en una máquina virtual y luego recién ejecuta el sistema operativo. Así que yo prefiero instalarlo como segunda partición. Pero si en todo caso no tienes mucha idea y tienes un computador con buenos recursos, es decir, que no hace que la ejecución de Linux en una máquina virtual vaya lento, esto es una forma también de empezar con un sistema Linux. Ya luego, cuando tengas más comodidad en cómo utilizar los programas, puedes instalarlo como segunda partición. O por qué no, instalarlo en una máquina como sistema principal. También he llegado a instalarlo como sistema principal y también corre bastante bien. Ahora, la razón de tener sistemas operativos Linux, de hecho, no es tener el sistema más bonito posible. De hecho, es tener el sistema más eficiente o más rápido posible. Y de hecho, esa es la razón por la que yo utilizo Linux Lite. Linux Lite es una variación de Ubuntu, o es una distribución basada en Ubuntu, pero que es mucho más ligera. Yo utilizo esta distribución básicamente porque es una distribución muy rápida de poder ejecutar programas en él. Es decir, a diferencia de Ubuntu, que tiene su interfaz gráfica un poco pesada, en Linux Lite nosotros vamos a estar utilizando una interfaz gráfica llamada XCFE, que es mucho más ligera que la distribución de Ubuntu. Entonces tus programas van a ejecutarse sin consumir tantos recursos de manera gráfica. Obviamente cuando hablamos de la terminal, allí no hablamos de ningún recurso gráfico. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de abrir una máquina virtual, o por ejemplo, si estás creando un laboratorio con máquinas virtuales, es decir, para practicar, no lo sé, hacking o redes, bueno, eso consume bastante recursos. Entonces, por lo general, prefieres un computador que consuma los menos recursos posibles para que todo eso vaya corriendo de manera bastante eficiente, o simplemente que corra rápido. Pero no fue la única que les he mostrado en este canal. De hecho, en algún momento en mis videos más antiguos han visto que yo les mostraba también cómo utilizar esta otra, que es Ubuntu Mate. Ubuntu Mate también es una variación de Ubuntu, como pueden ver. Son tres distribuciones distintas, pero al final todas se basan en una, que es Ubuntu. O bueno, Ubuntu también se basa en Debian. Es decir, a partir de una distribución de Linux surge otra y surge otra y surge otra, simplemente cambiando cosas.
Esta distribución es la que también han visto en mi canal en algún momento y también es una distribución ligera. De hecho, si quieren empezar con Ubuntu pero no quieren instalar Linux Lite, esta es la distribución, básicamente es como Ubuntu pero un poco más ligero, no consume tantos recursos gráficamente. Adicionalmente a Ubuntu Mate les voy a mencionar otro tipo de distribuciones que también he llegado a utilizar y por bastante tiempo. Por ejemplo, he llegado a utilizar esta que se llama Kali, que no es una distribución dedicada al usuario final como podrían ser estas, por ejemplo Ubuntu, Linux Lite o Ubuntu Mate, sino que está mucho más dedicada al entorno del pentesting o de seguridad informática. Esta distribución la llegué a utilizar bastante en la universidad simplemente para probar cosas, para, por ejemplo, tenía un pequeño laboratorio, por ejemplo, se le llama a estas máquinas virtuales que tú utilizas para poder, por ejemplo, instalas Windows en una máquina virtual, instalas un sistema vulnerable en otra máquina virtual y con Kali vas probando cosas, vas a ir instalando scripts, vas creando programas para ver qué tan vulnerables son y demás. Entonces, esta es otra distribución que les puede ayudar a empezar a aprender en seguridad informática y en todo caso, si son desarrolladores, pueden incluso probar algunos programas con su sitio web o su desarrollo para ir viendo si tiene algún tipo de vulnerabilidad. Esta es otra recomendación personal. Si no tienen mucha idea de Linux, si no les interesa la seguridad informática, no os recomiendo que lo instalen. O si quieren conocer un poco más del mundo de Linux, si quieren tener algo un poco más interesante, bueno, Kali también es una buena opción. En realidad no es nada del otro mundo porque es simplemente una distribución con programas ya instalados, pero programas dedicados a la seguridad informática. Y no solamente he llegado a utilizar este tipo de distribuciones, también he llegado a utilizar otras que en mi día a día me han ayudado también. Por ejemplo, esta distribución llamada Papi Linux. Esta distribución es súper ligera, mucho más ligera que Linux Lite. De hecho, esta distribución puede llegar a instalarse tan solo, como puedes ver, en 30 megabytes o menos. Esta distribución, de hecho, yo lo instalaba en mi USB. Y cuando iba a una especie de cibercafé, cuando estaba en la universidad, colocaba mi USB y arrancaba este sistema operativo para no tener que utilizar el Windows de los cibercafés, porque por lo general esos lugares son bastante inseguros. Cualquier persona, por ejemplo, puede instalar un keylogger y puede estar leyendo tus contraseñas o algo por el estilo. Aún así utiliza el segundo factor de autenticación. Igual todo eso tratas de evitarlo. Entonces esta es la razón por la que utilizaba este sistema. Pero incluso si tienes una máquina bastante anticuada y vas muy lento con Windows, esta también es otra opción para que puedas instalarlo y puedas ejecutar de manera rápida algún sistema. Es para aquellas personas que quieran tener un sistema súper ligero y que no requiera tantos recursos de memoria gráfica. Entonces esto corre bastante rápido en una máquina incluso que ha estado dañada en algún punto, por ejemplo en un disco duro o algo. Esto lo corre bastante bien. Y si lo he ejecutado hasta en un USB, no creo que en tu computador falte espacio para poder instalarlo. Entonces esta es otra recomendación si quieres probar algo mucho más ligero y quieres probar un sistema de Linux digamos de bolsillo o algo por el estilo. Y al final todos estos sistemas operativos que se estoy mencionando tienen relación porque, como te digo, todos derivan de Debian o al final tienen relación con Ubuntu. Entonces si conoces Ubuntu vas a estar familiarizado con estos de aquí. Pero obviamente incluso no son los únicos, hay muchos más. Vas a encontrar como 10 más. Está por ejemplo Elementary OS, que también desciende de este, Xubuntu, que también es otra distribución basada en Ubuntu, y un enorme etcétera. Personalmente las distribuciones de Ubuntu son las que más te recomiendo porque son muy simples encontrar información. Pero obviamente también he probado otras. Por ejemplo, he probado esta llamada Arc. Esta distribución es un poco más complicada que las distribuciones de Ubuntu, básicamente porque no utiliza el mismo administrador de paquetes, así que no vas a tener mucha familiaridad de, por ejemplo, utilizar los administradores de Ubuntu. Pero obviamente no es el único detalle. Internamente, para utilizar esta distribución tienes que tener una idea de cómo se distribuyen los ficheros dentro de Linux, porque hay algunos programas que no son tan fáciles de instalar. Pero si ya conoces un poco del mundo de Linux, cómo funciona la terminal o cómo empezar a utilizar un administrador de paquetes, lo más básico, bueno, puedes utilizar Arc Linux también. Ahora, si no tienes mucha idea, de nuevo, te recomiendo empezar con Ubuntu. Y así como está esta llamada Arc, también hay otras. Por ejemplo, Fedora. Fedora también es otra distribución bastante popular, aunque yo no la llegué a utilizar bastante tiempo, así que no puedo decirte mucho de esta distribución. Pero también puede ser una buena distribución si te interesa empezar a conocer algo distinto a la de Ubuntu, que básicamente estos dos son bastante populares, no solamente en el mundo de, por ejemplo, de cómo utilizarlo para un usuario final, sino también en el mundo del servidor. Muy bien, y para terminar con el video, para que no sea tan largo como el último que publiqué, que estaba planeado para ser de 15 minutos y terminó siendo un video de 40, voy a terminar explicándoles de esta plataforma que les puede interesar llamada Raspberry Pi. La razón de que les hable de esta plataforma es porque esta es otra manera de aprender cómo utilizar Linux. Bueno, Raspberry es tan solo una placa, como podría ser tu placa madre de tu computador, solo que del tamaño de una tarjeta de crédito. Es decir, es una placa electrónica del tamaño de una tarjeta de crédito que te permite poder instalar un sistema operativo, que por lo general es Linux, y poder empezar a programarlo a través de un teclado, un mouse y demás. Es decir, lo que estás viendo aquí es un computador de bolsillo.
Este computador de hecho es uno de los más populares, una de las plataformas más populares actualmente. Y te lo recomiendo básicamente si quieres empezar a aprender Linux, porque lo que ejecuta esta plaquita que ves aquí es básicamente Debian. Es una versión de Debian minificada, podríamos decirle, o minimalista. Es decir, es una versión de Debian que puedes llegar a instalar dentro de esta placa y puedes tener una interfaz gráfica, puedes empezar a instalar programas y demás. De hecho tenía planeado publicar un curso de todo esto, pero eventualmente van a ver uno que otro video de cómo programarlas, de cómo instalarlas y demás. Así que es cuestión de tiempo tan solamente. Personalmente yo les recomiendo esto porque es una de las plataformas más populares y no solamente te permite instalar un sistema de Linux, también tienes, por ejemplo, una versión de Windows dedicada para tan solo instalarlo en esta placa. Pero obviamente en este video estamos hablando de Linux, así que yo te recomiendo que empieces a instalar Ubuntu o Ubuntu Mate, o puedes instalar Raspbian, que es el sistema más popular de esta plataforma. Raspbian es también otra distribución de Linux, pero para Raspberry Pi. Es decir, Raspbian es una distribución de Linux para procesadores ARM. De hecho, esta placa que estás viendo aquí no solamente es un computador en miniatura, sino que utiliza un preprocesador, pero no utiliza un preprocesador como lo utilizamos en un computador normal en nuestro día a día, en tu laptop quizás, sino utiliza un preprocesador que es muy parecido o es la misma arquitectura que el procesador que tiene tu teléfono móvil. Como ya deberías saber, tu teléfono móvil utiliza un sistema operativo Android. Bueno, para tener un sistema operativo se necesita un preprocesador. Entonces aquí puedes empezar a aprender Linux de una manera muy sencilla. De hecho hay muchos proyectos interesantes que crean servidores, crean robots con esta plataforma. Y por ejemplo he visto servidores, he visto que hay muchas personas que unen bastantes Raspberry Pi, crean un servidor y de esta manera se conectan a él y pueden tener una manera de poder empezar con algo práctico y entender cómo funciona el entorno de Unix o el entorno de Linux en este caso. Entonces esta es otra forma que te recomiendo. Hay muchas revistas, hay videos, tutoriales en internet, cómo empezar a utilizarlo y demás. Esta plataforma, como es un computador en miniatura, también te permite instalar otras distribuciones de Linux. Por ejemplo, hay una distribución de Fedora para Raspberry llamada Fedberry, o la que te mencioné que se llama Raspbian, que es como Debian pero para Raspberry Pi. E incluso hay otras distribuciones que tienen otra finalidad. Por ejemplo, hay una distribución llamada, si no me equivoco es esta de aquí, Open Source Media Center, que lo que hace es básicamente convertir tu televisión en un Smart TV. Es decir, como esto de aquí tiene una manera de conectarse a internet, tiene una manera de poder aceptar periféricos como el mouse y el teclado, o añadirle más periféricos como cámaras y demás. Esto te permite convertir tu televisión en básicamente en un computador. Puedes empezar a conectarle cosas y tu televisión puede empezar a acceder a internet. Puedes ver YouTube a través de tu televisión, puedes ver Netflix y demás. Y no soporta obviamente. Obviamente hoy en día hay televisores inteligentes, pero de esta manera puedes convertir cualquier televisor en un computador inteligente si tiene un puerto HDMI obviamente. Ahora, para comprar estas placas yo utilizo Amazon y hay muchos proveedores que probablemente puedes encontrar en tu país. Pero por lo general utilizo Amazon porque Amazon envía a todo el mundo y básicamente puedo acceder al mismo proveedor que es el proveedor oficial. Entonces yo les voy a dejar un enlace aquí en la descripción para que si les interesa puedan ver el precio y demás y cuánto les costaría el envío si les interesa alguno. Pero si aquellas personas que aún no entienden de todo eso, bueno, tienen las otras opciones de instalar en máquinas virtuales, empezar a instalar como segunda partición y demás. Y ese ha sido el video del día de hoy. Era tan solo para contestar a la pregunta qué sistema operativo estoy utilizando y para aprovechar y darles un poco más de información. Entonces el sistema que estoy utilizando es Linux Lite, pero como pueden ver hay otras variaciones que pueden empezar a probar desde ya. Y no solamente existen, digamos, sistemas operativos para uso diario, también hay sistemas operativos para navegar seguro en internet. Por ejemplo, uno de los sistemas operativos más seguros que existen estos días se llama Tails, que incluso es bastante popular o se volvió bastante popular porque Edward Snowden dijo que era básicamente el sistema operativo más seguro que él recomendaba. Entonces hay muchas personas que empezaron a descargarlo y demás. Entonces es otro sistema operativo también que puedes empezar a probar si quieres conocer un poco más de, digamos, el lado no tan familiar de la web. Eso también es otra opción. Al final todo depende de qué es lo que te interese. La web es bastante grande y no tan solo es todo lo que vemos en el día a día. Bueno, pero al menos con esto te da un poco más de información. Y con esto hemos terminado el día de hoy. Si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta que esté basado en el tema, déjame en los comentarios y eventualmente voy a responderlo a través de un video o dándoles más información o, por qué no, elaborando un curso. De hecho, como les he mencionado, voy a publicar dentro de poco, yo espero, un curso de Raspberry Pi. Programándolo, no solamente cómo instalarlo o cómo utilizarlo, sino programándolo. Porque esto, al ser un computador, puedes programarlo con cualquier lenguaje. Es decir, como puedes ejecutar un sistema operativo Linux, puedes programarlo con cualquier lenguaje. Puede ser Python, que es el más popular, es decir, en esta plataforma. Puedes programarlo también con C o C++, puedes programarlo con JavaScript unido a Node o con otros lenguajes como Lua, por ejemplo.
Entonces eventualmente voy a publicar esos cursos. No solamente quiero que sea tan solo desarrollo web, sino un poco más. Así que eventualmente van a ver todo ese tipo de tutoriales. Bueno, al menos el día de hoy ya tienen un poco más de información. Déjenme sus dudas si quieren en los comentarios y de esta manera eventualmente yo les voy a responder.